Clasificación y jerarquización de los síntomas. Hoy vamos a hablar de un tema clave en la práctica homeopática: cómo clasificar y jerarquizar los síntomas para poder elegir un remedio más similar para cada paciente. No basta con dividir los síntomas en generales, locales y mentales. Necesitamos saber qué síntomas tienen realmente valor clínico y cuáles en la práctica valen casi cero dentro de una repertorización. Tradicionalmente se nos enseña a clasificar los síntomas en tres niveles: mental, general, particular o local. En teoría, un síntoma mental es más profundo que uno físico, pero si nos quedamos solo con este criterio, en la práctica muchas veces nos vamos a perder. Por eso, más allá de esta profundidad clásica, necesitamos añadir lo que Hahnemann enfatiza en el parágrafo 153 del órgano: los síntomas raros, singulares, peculiares y característicos del enfermo. El remedio se va a elegir en función de estos síntomas característicos, no de los síntomas comunes. Primer criterio: profundidad del síntoma. Si pensamos en profundidad, vamos de lo mental a lo general y finalmente a lo local. En teoría, lo mental pesa más, pero hay una trampa. Muchas veces lo que llamamos síntomas mentales son solo rasgos de personalidad relativamente sanos que el paciente ha tenido toda su vida. Para que este rasgo tenga valor como síntoma homeopático, debe estar modalizado: cómo, cuándo, en qué circunstancias aparece o se agrava, ser raro, peculiar y característico, algo que se ha resaltado o agravado con la enfermedad. Aquí se apoyan los parágrafos 209 y 211 del órgano. Hay que trazar el cuadro de la enfermedad tan completamente como sea posible, resaltando lo más notable y peculiar. En toda enfermedad corporal se modifica el estado mental, y ese estado debe registrarse con cuidado. El estado moral del paciente suele ser factor más decisivo para elegir el remedio cuando es claramente característico. Segundo criterio: síntomas modalizados versus no modalizados. Cuando escuchamos al paciente, no nos basta con palabras como tos, taquicardia, úlcera, tristeza. Eso describe diagnósticos patológicos, pero no la individualidad. La medicina convencional se apoya en estos síntomas no modalizados para armar diagnósticos y protocolos generales. En la homeopatía, en cambio, debemos escuchar sobre todo esos adjetivos, los verbos y circunstancias que lo modalizan: tos seca por la mañana, taquicardia al hablar en público, dolor agudo en el estómago después de comer, tristeza con la luna nueva, dolor de cabeza como si fuera a explotar. Cuanto más modalizado y peculiar sea un síntoma, más habla de la individualidad del enfermo y mayor valor adquiere esta repertorización. Síntomas de poco o nulo valor. Dentro de los síntomas no modalizados ni característicos, distinguimos tres grandes grupos que en principio tienen valor de cero. Caracteriológicos. Son rasgos de la personalidad relativamente estables en un estado casi sano: celoso, tímido, irritable, brusco, etc. No son síntomas de enfermedad en sí mismos. Su valor en la repertorización es cero. Solo en casos muy pobres en síntomas característicos se les podría asignar valor de 1, y aún así como síntomas confirmatorios débiles. Auxiliares patognomónicos son los que describen más la enfermedad que al individuo: diabetes, cáncer, bronquitis, depresión, esquizofrenia, etc. En el repertorio aparecen rúbricas para estas entidades, pero su valor sigue siendo 0 o cuando mucho 1 en casos muy confusos, como soporte, pero no como eje de la prescripción. Síntomas de la voluntad o del modo de vida. No son síntomas curables por homeopatía, sino efectos directos del estilo de vida: obesidad por malos hábitos, egoísmo estructural, vida totalmente sedentaria, etc. Trabajan en el terreno de los obstáculos para la curación: malos hábitos de higiene, malos hábitos de alimentación, sedentarismo, vida mecánica o desenfrenada, malas relaciones humanas. Si se repertorizan como si fueran síntomas profundos, se corre el riesgo de hacer una mala prescripción. Estos grupos pueden ayudar a confirmar un remedio
o entender los obstáculos terapéuticos, pero no deben ocupar el centro de la repercusión. Los síntomas modalizados, el verdadero oro clínico. Los síntomas modalizados son los verdaderamente extraordinarios, singulares, raros y peculiares del paciente, como lo describe el parágrafo 153. Pueden estar en cualquier nivel, mental, general o local, pero lo que les da peso a este nivel son que sean característicos y no comunes, que aparezcan relatados por el enfermo de manera espontánea, intensa y hasta con lenguaje corporal que los subraye, que si son mentales o generales, su profundidad sea mayor que la de un simple síntoma local. En la práctica, estos síntomas se valoran, por ejemplo, del 1 al 3, inclusive hasta una intensidad de 4. Y dentro de ellos podemos distinguir varios subtipos. Síntomas factoriales, modalizados por tiempo, clima, posición, movimiento, descargas, actos. Ejemplo, peor a las 4 de la mañana, mejor por sudoración, agravación con tiempo. Concomitantes y alternantes, síntomas que aparecen junto con otro o que alternan entre sí. Dolor de cabeza acompañado con dolor abdominal, euforia que alterna con depresión, etiológicos o causales. Trastornos por pena, susto, humillación, insolación, etc. Interesan menos por la causa en sí y más por cómo se relaciona de modo único con este paciente. Confirmatorios. Deseos y aversiones, keynote, pequeños detalles dirigidos por el interrogatorio útiles para afinar el diagnóstico diferencial. Polares o opuestos. Lo que el paciente niega de manera insistente puede revelar lo contrario. Repite que no tiene traumas o jamás abandonaría a su familia, lo que puede surgir en un conflicto justamente en esa área. Compensatorios. Conductas que ocultan un síntoma más profundo. Ejemplo, mostrarse excesivamente calmado para tapar impulsividad, beber mucha agua para compensar la falta de sed que teme. Correlativos. Distintas rúbricas o expresiones que en realidad describen un mismo síntoma básico y que deben unirse para no sobrevalorar o infravalorar remedios. Sensaciones. Expresiones difíciles de explicar con palabras cargadas de gestos y metáforas. Siento que no quepo en mi cuerpo, como si me carcomieran por dentro. Estas sensaciones muestran muchas veces la individualidad más profunda, aunque no siempre están bien reflejadas en los repertorios. Iatrogenia y síntomas artificiales. Un problema creciente en que muchos cuadros actuales ya no son enfermedades naturales, sino enfermedades artificiales o iatrogénicas. Gran parte de los síntomas que el paciente trae son producidos o distorsionados por tratamientos previos, a veces durante años. En estos casos, estos síntomas iatrogénicos no deberán repertorizarse como eje. En teoría, su valor es cero. Solo en ausencia total de síntomas peculiares podría darles un valor mínimo, esperando que con el tratamiento emerjan síntomas más naturales y característicos. En resumen, clasificar y jerarquizar síntomas no es un ejercicio mecánico. La clave está en descartar lo que es mera personalidad estable, patología común, estilo de vida o un efecto iatrogénico. Valorar al máximo los síntomas modalizados, raros, singulares y espontáneos, sean mentales, generales o locales, y construir la repertorización sobre este núcleo vivo y característico, que es lo que realmente nos va a conducir a la selección del remedio más similar.